La agencia Europa Press había sido fundada en 1957 para la difusión de obras literarias, pero tras la Ley Fraga y la liberalización de la prensa de los años 60, se convirtió en la mayor agencia de noticias privada del país, que competía con las dos oficiales en el suministro de noticias a los periódicos, la agencia EFE, propiedad del Estado, y la agencia Piresa, propiedad del Movimiento, que también financiaba el Estado. Y Europa Press era una pequeña empresa privada que competía contra un monstruo que era la empresa la agencia oficial EFE. El presidente de Europa Press era José Mario Armero, y el director y auténtico motor de ella, Antonio Herrero Losada, que a pesar de haber sido considerado filonazi en sus inicios, había evolucionado a posiciones muy aperturistas. Herrero Losada, que fue redactor exactamente de la agencia alemana de prensa del 39 al 44 y redactor de la agencia Fabra del 38 al 39. ¿Y cómo sobrevive una agencia privada y pequeña de prensa? Con los abonados. Con los abonados, es decir, por ejemplo, en el caso de España concretamente, España tiene un nivel X, unos medios de comunicación a un cierto nivel, y si la agencia está al nivel de esos medios de comunicación, pues puede vivir. Europa Press intentó romper el monopolio de la agencia EFE y Cifra. Hubo varios expedientes, incluso uno de cierre. Entre 1967 y 1969, Antonio Herrero quiso que Europa Press informara también de actividades opositoras contra la dictadura franquista. Eso provocó que Herrero se convirtiera en uno de los periodistas más expedientados del franquismo por dar informaciones de labores antifranquistas. Eso le costó una cascada de multas, hasta 6 expedientes en apenas 2 años. Es más, me acuerdo que un día me llamó Fraga a su despacho para que yo le contara los entresijos de la obra. El ministro Manuel Fraga Iribarne, convencido de que Europa Press estaba controlada por el Opus Dei, sus rivales en la pugna por la sucesión al franquismo, trató de decretar su cierre. Fraga dijo a Europa Press que o para, creo que era el 4 de marzo o el 7 de marzo de ese año, o os habéis integrado en la agencia EFE o cerráis. Y hubo un ministro, el ministro de Justicia, Antonio María de Oriol, no te preocupes, escribe una carta al presidente del gobierno, que entonces era el almirante Carrero Blanco, cuya mano derecha era López Rodó. Entonces le llevó la carta a Franco y le dijo, pues aprovechando el estado de excepción, el ministro de Información quiere cerrar una agencia y tal. Total, que Franco le dijo, pues nada, no haga usted nada de eso, dígale al ministro de Información que no haga nada de eso. Total, que nos salvamos por los pelos, pero si estuvimos a punto de desaparecer.